Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por compartir, por unirnos en esta hora de misericordia, en esta hora de amor, donde como todos los días compartiremos la sagrada y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de hoy día, esperando que todos estén con ese ánimo, con esa bendición de Dios, con esa fuerza de perseverancia, de constancia y de seguir adelante pese a cualquier circunstancia, problema o situación. Muy buenas tardes a todos sus hogares. Feliz inicio de semana, la primera semana de año nuevo. Y pues por la gracia de Dios, que ustedes que están allí en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo o escuchando, pues que el amor de Dios llegue a ustedes, ¿verdad? Y que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe en este nuevo año nuevo, para que podamos hacer mejores cristianos, mejores seres humanos y por ende tener una mejor sociedad. El Evangelio de hoy le corresponde a San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis hermanos, vemos cómo se sigue manifestando la presencia del profeta Juan el Bautista. Qué tan importante es aquí en el Nuevo Testamento y fue para la vida de nuestro Señor Jesús. Desde cómo Dios es perfecto, inclusive desde el nacimiento, ¿verdad? Desde que ya estaba embarazada la Virgen María y Santa Isabel, ya le llevaba con unos meses adelante, ¿verdad? Porque sabía que iba a nacer primero Juan, que era el que le iba a empezar a preparar el camino a Jesús. Y aquí vemos que Jesús ya empezaba a salir públicamente, a darse a conocer. Y aún así Juan seguía predicando, ¿verdad? Seguía preparando el camino a Jesús. Y en uno de esos momentos estaban ellos ahí parados, me imagino en algún lugar donde se reunían. Y dijo él: ahí va el Cordero de Dios. Ellos escucharon atentamente y como creían en la palabra de Juan, ellos al escuchar a Juan le creían lo que decía. Y por ende, creyéndole a él, creyeron inmediatamente en Jesús. Así es, como cuántos de nosotros, ¿verdad?, queremos saber qué es el conocer a Jesús, qué es
el experimentar ese encuentro que la gente muchas veces dice, predica o habla, de que ten un encuentro con Jesús. Estos discípulos al oír estas palabras, Él es el Cordero de Dios, se quedaron como cuando uno dice Dios hace milagros, como aquella, yo no traigo mucho a colación a la hemorroidiza, que duró 12 años en la misma situación, en la misma enfermedad, y había hecho de cuanto todo, experimentó de todo, doctores, brujos y para acá y para allá y de todo, y nada la podía, gastó todo su dinero, pero ¿qué dijo? Escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de ese Jesús que sana, salva y libera. Mis hermanos, si nosotros estamos en una enfermedad, pongámonos en sus manos, con esa paciencia, con esa confianza en Dios, como estos apóstoles, que al oír pues estos discípulos, pues al final se hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Dice que Jesús volvió a verlos y le dijo, al ver que los seguía, les preguntó, ¿qué buscan? Muchas veces nosotros buscamos, ¿qué buscamos? Pues a Jesús. Muchas veces buscan a Jesús lastimosamente nada más para que los sane de la enfermedad y nos olvidamos de Él. Nos sacan un problema y nos olvidamos de Él. Y lo digo por experiencia, mis hermanos. Hace 20 y tantos años, 23 años, ¿verdad? Como hace 23 años me pasó a mí. Me sanó de una enfermedad, me sanó sin necesidad de intervenciones fuertes de doctores ni nada de eso, y fui como ese leproso. Me sanó y me olvidé de todo cuanto, hasta de valores y de todo. Entonces, al buscar a Jesús hay que buscarlo, pero con esa ilusión, ¿cómo se dice? Con esa convicción, con esa convicción y con esa esperanza de que si nos hacemos discípulos de Jesús es porque vamos a dar testimonio verdaderamente de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Testificarlo con nuestra boca y con nuestros hechos, y dando a conocer su palabra, como decía el apóstol Juan. Esta es la buena nueva que nosotros damos a conocer a los demás. Así es, mis hermanos. A mí me encanta mucho cómo Dios es perfecto y cómo Él va poniendo sus pautas y cómo Él va a hacer las cosas. Nunca de los jamases, nunca se equivoca. ¿Por qué eso? Porque quiero sacar que dice, estaban 2 de sus discípulos, ¿verdad? 2. Y cuando mandó a sus discípulos ya más adelante, ¿verdad? Cuando ya los enseñó y todo, los mandó a predicar. Cuando dijo, vayan y hablen de mí, ¿de a cuántos mandaba? ¿Mandó qué? De 2 en 2. Y yo quiero, ¿por qué de 2 en 2? Porque de a uno solo, mis hermanos, nos acaban. Siempre necesitamos el apoyo de alguien. Y yo quiero poner estos 2 como en el matrimonio. Si caminamos cada quien para su lado, como esposo o esposa, siempre vamos a estar en las dificultades, siempre vamos a estar al límite, ¿verdad? Las bendiciones se van, mis hermanos, cuando nosotros estamos divididos. Y yo quiero poner aquí este gran ejemplo de que Dios no se equivoca, Dios es tan grande, que para eso es el matrimonio. Muchos de los problemas por los que lamentablemente pues en nuestra cultura hispana no se nos da mucha educación, y mucho menos pues no conocemos nuestra fe. Por ende, solamente cuando se llega al noviazgo solo se llega de vista, ¿verdad? Me gustan mucho y por encimita nada más todo lo bonito, pero ya realmente no se conocen en absoluto. Y cuando llegan al matrimonio pues realmente cada quien se da cuenta de sus defectos y de sus necesidades de Dios, y por ende pues muchos terminan en divorcio o muchos terminan pues peleándose y todo eso. ¿Por qué? Porque no están en la misma sintonía.
Pero si de un principio ponemos en el centro a Cristo, Él es el que nos va a guiar y el que nos va a dar la luz para poder salir adelante y escuchar la voz de Dios. Así es, mis hermanos, muchas veces la división, y no es muchas veces, es así. La división nos trae más división y no nos lleva al camino correcto, porque como dice mi esposo, siempre vamos a estar al límite, siempre vamos a estar con esa tronadera de dedos, con esa incertidumbre, con esos problemas, porque si papá dice una cosa y mamá dice otra, los hijos son astutos, automáticamente astutos, y se van con el que le saben allí dominar y llevarle la corriente, por decirlo, para hacer sus cosas ellos. O viceversa. Los muchachos miran que el papá es muy enérgico, pues se van con la mamá, y la mamá muy bajita la mano, pasantona y toda la cosa, y todo queda una división. Y cada vez más eso se va haciendo una bolita, como una bola de nieve, mis hermanos, que comienza chiquita, chiquita y se va haciendo, y cuando esa bolota ya está así, que los muchachos están en droga, los muchachos están en circunstancias ya fuertes, inclusive enfermedades en el hospital, es donde ya queremos rectificar, mis hermanos. Dice el discípulo, aquí le pregunta, ¿dónde vives? ¿Y qué le dice Jesús? Ven y lo verás. Eso implica también en nuestras vidas cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Decía el Padre Pío, dime cuánto oras y te diré cómo vives. ¿Cómo está tu situación? Muchas veces, la mayoría de veces es así y muchas no. Pero es pocas las que están en esa sintonía con Dios y pasan dificultades, pero allí ya es otro misterio de Dios, que quiere una santificación ya más especial para ese tipo de personas. Y si la división entre esposos es así, olvídense que la familia va a salir triunfante en el nombre de Cristo. Porque la mentira, mis hermanos, que decía el apóstol San Juan, si decimos conocer a Dios y no hacemos lo que Dios nos manda, somos unos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros, porque Dios es verdad y la verdad viene de Dios y la mentira viene del demonio. Y podemos mirarlo ahorita en la primera carta que se proclamó el día de hoy, que es del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Versículo 3, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Dice que no nos dejemos extraviar. El que actúa con toda rectitud, ese es justo como Él es justo. Vuelvo otra vez, como dicen, vuelve el trigo al maíz, o ¿cómo es el burro al maíz? No sé cómo se diga. Vuelvo otra vez. No podemos decir que estamos en sintonía con Dios cuando estemos haciendo todo lo contrario a Dios, mis hermanos. De verdad, las cosas de Dios no son un juego, y como dice mi esposo, no podemos
es inevitable hablar de lo que a hoy día se presenta en el mundo y que no podemos hacernos con los ojos cerrados y decir, no, no pasa nada, Dios está conmigo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero es como si dijéramos, un ciego está guiando a otro ciego. Nos vamos a caer al barranco. Pues, ¿qué es mejor? ¿Una verdad que te duele o una mentira que te va a causar un cáncer al final? Por eso, mis hermanos, debemos permanecer en la verdad, estar en la verdad. Yo no sé por qué hoy, solamente Dios sabe, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué en estas citas bíblicas Dios nos está hablando continuamente de que caminemos en la luz, caminemos en la verdad? Pero también nos dice que caminemos en la luz, que seamos verdaderos, que no seamos hijos del diablo, que seamos hijos de Dios. Pero también nos dice que nos acompaña, que Él nos da la fortaleza, la fuerza para caminar. Tenemos muchos en quien poder agarrar ese ejemplo de vida santa, que empezamos pues desde nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, San José y todos los santos que le siguen en derivación. Así es, mis hermanos. Yo quiero que pongan mucha atención, ¿verdad?, a lo que dice aquí. Y esto se ha terminado desde hace mucho tiempo. Me da mucha tristeza, pero nuestros hermanos sacerdotes se han olvidado de eso. Se han llenado desde ahora que, pues, según estudian, ¿verdad?, y se llenan de cosas vacías, pues han perdido el verdadero punto y el significado, que es el de guiar y de cuidar sus ovejas, de dar la vida por Cristo. Y de eso es lo que menos quieren saber, de lo que menos quieren dar. Y también va para los religiosos y religiosas y todo aquel que está al servicio de Dios. Dice, el que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. ¿Qué es justo? La justicia. ¿Qué es la justicia? Ser justo. Y eso, mis hermanos, a todo mundo se le ha olvidado. Bueno, habemos algunos pocos, por ahí también hay otros hermanos y algunos que otros sacerdotes todavía valiente, que no se ha separado de la tradición de los apóstoles, de las Sagradas Escrituras y del catecismo, que es la verdadera. No se ha dejado modernizar por el nuevo orden mundial. Exacto. Y cuando escuchan justicia, por eso se les ponen los pelos de punta, porque piensan que estamos hablando de la justicia de castigar, social, de la justicia social, de castigar, tienes que pagar. No, justicia, ser igual. Si mi hermana tiene privilegios en cierto lugar y me lo hago amiga porque me beneficia, no estoy siendo justo, le estoy despreciando al sencillo, al que necesita de la palabra de Dios, por ganarme un lugar. Por un lugar. No estoy siendo justo. Y esto va desde el más abajo hasta todas las autoridades. Y miren, quiero conjuntar o quiero reafirmar esas palabras que acaba de decir mi esposo con la Sagrada Escritura, porque pueden decir ustedes, no, pues estos están hablando a su manera, a su modo, a su acomodo, o hablan porque se quieren. No, hablamos porque la palabra de Dios es clara, transparente y penetrante. Ya lo habíamos leído la otra vez, como esa espada de doble filo. Y miren qué dice Jeremías 6:13. Pues desde el más chico hasta el más grande, todos andan buscando su propio provecho. Y desde el sacerdote hasta el profeta, son todos unos embusteros. Calman solo a medias la aflicción de mi pueblo, diciendo paz, paz, siendo que no hay paz. Deberían avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahvé. Hermanos, nos hemos olvidado o se han olvidado, como dice mi esposo, unos pocos y otros no. Se han olvidado de que viene la segunda venida de Cristo. Se han olvidado que estamos esperando esa parucía. ¿Qué es parucía? La segunda venida de Cristo.
Pero mis hermanos, la segunda venida de Cristo ya no es para que nos rinda misericordia, ya no es para que nos redima, ya no es para que nos saque del fango donde nos encontremos, sino para, ¿qué dice el apóstol Juan? Para dar cuentas a Dios. ¿Y qué es dar cuentas a Dios? Su justicia. Ahora sí, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo, mis hermanos, y no podemos separar la misericordia con la justicia de Dios. Ya les habíamos compartido una vez de esta señora que su hijo cayó a la cárcel. Su hijo cayó a la cárcel y se fue a la iglesia y se puso de rodillas y decía: Señor, hazle justicia a mi hijo, hazle justicia a mi hijo, por favor. Y la escuchó el sacerdote y le dijo: mujer, ¿por qué le pides a Dios justicia cuando al Señor le tienes que pedir misericordia? No, padre, pero es que mi hijo ahorita está en la cárcel y no es justo y que queremos que le hagan justicia. La justicia para ella era que lo sacaran, ¿verdad? Esa era su justicia para ella, que fueran justos. Pero por eso obtenemos lo que no queremos, porque oramos mal, como dice San Pablo, pedimos mal. Ella pedía justicia a su hijo y ella se quedó aferrada así, y pasó el tiempo y a su hijo lo sentenciaron al tiempo que le dan cuando una persona comete un homicidio, y quedó encerrado. Entonces le dice: en esta vida, mis hermanos, mientras tengamos vida, lo que debemos pedir a Dios es misericordia y arrepentirnos con un corazón que contrito y humillado. Misericordia, porque ya después de muertos es la justicia de Dios, mis hermanos, y ya no hay vuelta. Por eso, de la manera que vivimos aquí es la manera que vamos a hacer y vivir en la otra vida. Así es, mis hermanos. Y pues también otro gran problema, que cuidadito y se mencione el infierno, porque ay, Dios mío, se va a ofender la gente, se van a asustar los niños, y no se va, ese escándalo, así que ni lo menciones. O sea, estamos negando el infierno, y al negar el infierno estamos negando ¿qué? Que hay Dios, que hay un Dios, y que las Sagradas Escrituras no nos están diciendo la verdad. Pues miren lo que dice: para esto ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Y a dónde pertenece el diablo? A las tinieblas, al rechinar y crujir de dientes, que es el infierno. Entonces ya no se nos dice de eso, por eso caminamos en el mundo pensando que nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo. Eso no va a suceder así, mis hermanos, si no nos esforzamos por llevar una vida recta. El alcohol, mis hermanos, señor de la casa, esposo, hijo, mi hijo, sepárate, Señor, sepárate de ese vicio atroz. Todos señalan al marihuano, al que fuma, hace cocaína, crack o todo ese otra variedad de sustancias. Pero al alcohólico lo defienden, cuando saben que, mis hermanos, también es una droga, y es la peor de todas, porque mata lentamente, destruye familias, te duerme y te estupidece tu cerebro, y es por eso que se cometen tantas tonterías y pierden el conocimiento y no saben ni lo que hicieron, porque el alcohol, me se dicen que no es malo sí, pero de 7,000, ¿cuántos dije? 750 millones de personas. De 750 millones de personas, mis hermanos, yo les aseguro, o voy a ponerla de este modo, que 1 de 100 es el que se porta bien, es educado, constante, consciente, respetuoso, amoroso, responsable, educado, estudioso, dedicado, y se ve en su estilo de vida. Él sí puede tomarse una cerveza, 1, 2 en su comida, en su descanso, y se acabó. Pero no somos así la mayoría, mi hermano. La mayoría es de un 6 para arriba y para baile y todo eso. Y eso nos va orillando al pecado.
¿Cuántas personas mueren de alcoholismo? ¿Cuántos niños y jóvenes? ¿A qué se va a la discoteca? A ponerse tonto. ¿A qué se hacen los bailes? A tomar cerveza. Si alguno de ustedes no tiene este problema en su familia, qué bendición, mis hermanos. Pero hay muchos hijos, muchas esposas, muchos hombres que sufren a causa de este vicio del alcohol que es tan terrible y tan malo y destruye familias. Por eso dice aquí las Sagradas Escrituras que Dios ha venido para deshacer las obras del diablo, y todo lo que te inclina al mal es del diablo. Así es, y efectivamente, ¿por qué la iglesia de Cristo es la más atacada? Dice nuestro sacerdote aquí, pregúntense, cuestiónense, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Ustedes nos han preguntado por qué a las iglesias, a las sectas protestantes y todos estos grupos religiosos, ¿por qué no los atacan como atacan a la iglesia católica? Pues dice su palabra que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Y aunque se redunde en un puñado pequeño, en una iglesia pequeña pero santa, ni así la van a terminar, y eso lo dijo el Papa Benedicto XVI. Aunque la iglesia se resuma en una pequeña iglesia, no van a poder contra ella. ¿Y cómo es saber, o cómo vamos a saber si pertenecemos a esa iglesia? Cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus preceptos, sus mandatos, cumpliendo y siguiendo la sana y divina enseñanza. No, ya no hay nada que revelar, como decía un sacerdote. Ya Dios lo reveló todo en su palabra. Ya ahorita lo que se inventen en nuevas doctrinas, lo que se inventen en nuevas éticas morales supuestamente y profesionales y ideologías y contextos y de lo demás, eso es invento del hombre, porque es invento del diablo, exactamente. ¿Por qué? Porque se están saliendo del contexto de la enseñanza clara, precisa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a lo que viene enseñándonos todas estas lecturas día con día. Que abramos los ojos, que permanezcamos en la luz, que no nos dejemos, ¿cómo dice? Desviar, dice, ¿no? Dice, no se dejen desviar. Esa Juan, ¿verdad? Sí, dice, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. Y también dice, sean santos como el que los llamó es santo. Y sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, y de los dos emana el Espíritu Santo santificador. Por eso clamemos al Espíritu Santo para que nos santifique nuestra vida, para que nos ilumine qué camino seguir. Señor, dame de tu gracia, lléname de tu luz, de tu Espíritu Santo, dame de tu sabiduría. Pídanle a Dios, y Él no escatima en dar, porque así lo dice su palabra. Repito nuevamente, 33,000 promesas en la Sagrada Escritura y 365 veces decir, no tengas miedo. ¿Qué más, mis hermanos? Qué bello. ¿Y qué nos dice San Pablo? Hay que morir. ¿Para qué? Para vivir. Para vivir. Y no lo dice literalmente morirnos de carne, sino morir a ese espíritu malo, a ese espíritu inclinado hacia el mal, y renacer en Dios. Y aquí nos lo dice, mire, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Vean, entonces si nosotros nos abandonamos a Dios, si morimos a ese hombre viejo, si nos arrepentimos y reconocemos el daño, el mal camino que hemos tomado, el Señor Todopoderoso, como decía mi esposa, nos rescata, nos levanta, nos limpia, nos purifica, nos devuelve nuestra dignidad y nos vuelve a ser hijos de la luz, hijos de Dios, y luz
para nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Y todo aquel que Dios nos ponga en el camino. Y miren, y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que sigue el camino de rectitud no es, ¿cómo dice? El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Hay mucho cuidado porque decimos amar a Dios, pero cuánto odio, cuánto resentimiento, cuánta envidia le tenemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Exacto. ¿Quién es nuestro hermano? No necesariamente se dice en ese significado de hermano de sangre, sino tu prójimo, tu próximo, el que está al lado de ti, tu vecino, aquel que tal vez te hizo una mala jugada, aquel que te hizo una maldad o que una mala cara te hizo sentir mal. Y de repente pues es natural, como seres humanos sentimos, pero eso es lo que nos invita a Dios, perdonar, porque también ahí entra la piedad de cada uno y el amor de Dios hacia nosotros por aquel, porque no sabemos también este hermano qué mochila trae cargando, por qué es agresivo, por qué es violento, por qué es renogón, por qué es enojón, por qué es solitario. ¿Por qué se volvió malo? ¿Por qué tuvo un corazón de piedra? ¿Por qué hace tantas cosas contrarias a Dios? Pero es ahí donde la luz del Espíritu Santo te llega y te ilumina y te dice, pues vamos a ayudarle. Recuérdense, mis hermanos, que Dios no nos puede ayudar ni salvar si nosotros no le damos ese permiso, esa apertura de corazón. Que dice Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, yo entro y cenaré con él y él conmigo, y hará morada en él. Qué hermoso sería que todos estuviéramos disponibles, el mundo fuera diferente, totalmente diferente, y no solamente 3 personas que son las beneficiadas en el mundo completamente entero. 3 personas son las que se benefician de todo lo que en este mundo surge y acontece por el maldito poder y el dominio a los demás. Oremos verdaderamente de corazón en esta coronilla, en esta hora de amor, en esta hora de misericordia. Oremos y elevemos el corazón a Dios para que pues tenga piedad y misericordia de todo lo que acontece. Nosotros, como dice su palabra, sé salvo tú y se salvará tu familia. Si tú caminas en santidad, si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, podrás interceder por tu familia, mi hermano. Eso significa esa palabra. Sé salvo tú y salvarás a tu familia. Eso significa que mientras tú camines en santidad, podrás interceder por tus familiares. De lo contrario, mi hermano, eso que dicen los protestantes, ya soy salvo y mi familia es salva, sí, pero no perseveraron. Y que se ha metido a la iglesia el día de hoy. Exactamente, y que hoy la masonería, los Illuminates y los protestantes y todo eso se han infiltrado a la iglesia de Cristo. Por eso la están haciendo a trozos, pero ¿qué dice su palabra?